algo más como los compañeros. Yo rápidamente les comento que, bueno, yo no tengo un trabajo tan desarrollado y tan matizado como el que tiene Alexander. Yo apenas estoy iniciando con este proceso de la descolonización. Yo tuve una formación, bueno, tengo una formación eurocéntrica, después me acerqué a los estudios decoloniales, después me acerqué a los estudios latinoamericanos, después me acerqué a los estudios mesoamericanos, y ahora estoy estudiando mi propia cultura, que es la cultura zapoteca. Yo hablo en zapoteco, pertenezco a una cultura originaria, y en esa búsqueda del este quehacer decolonial, pues me vi en la necesidad de reflexionar sobre lo que Dussel llama las filosofías del sur. Entonces yo traté de decir, bueno, ¿qué es eso de las filosofías del sur? ¿No? Pues se refiere a las filosofías de nuestras culturas originarias, ¿no? Entonces rápidamente, por el poco tiempo que tengo, ya en un libro que terminé, voy a hablar algunas partes de lo que es la filosofía latinoamericana, que surge en la primera mitad del siglo XX, pero esta nace siendo un modelo de la filosofía europea. Leo algunas partes, unas citas de Fornet Betancourt. Dice que considerar la existencia de las filosofías precoloniales en los pueblos milenarios era inconcebible para nuestros primeros pensadores latinoamericanos, ya que dicha filosofía latinoamericana nace, cito textualmente, desvinculada por completo de las tradiciones de las culturas originarias, como la náhuatl, la maya, la cuna, la guaraní, las andinas también. Es más, dice Betancourt, nace y se desarrolla, se refiere a la filosofía latinoamericana, se desarrolla en pleito con esas tradiciones del pensamiento indígenas. Me salto rápidamente y voy con los estudios decoloniales y cito a Oviedo. De hecho, gran parte de la filosofía y la ciencia, escuchen, gran parte de la filosofía y la ciencia latinoamericana crítica, vamos los niveles que nos dijo Alexander, las ciencias empírico-analíticas, las ciencias hermenéuticas fenomenológicas, las ciencias críticas, eurocéntricas, con la teoría crítica, incluyendo el postestructuralismo francés, y de ahí vienen las ciencias críticas decoloniales. Dentro de las ciencias críticas decoloniales hay un inter, ese inter es la filosofía latinoamericana, que es la que está, todavía sigue siendo eurocéntrica, a juicio de Betancourt. Entre las ciencias decoloniales y la filosofía crítica latinoamericana, todavía hay un sesgo eurocéntrico. Lo voy a leer. De hecho, cito a Oviedo Freire, de hecho, la filosofía y la ciencia latinoamericana actual, y podría yo agregar también la ciencia crítica decolonial, no hacen sus reflexiones desde las hermenéuticas, axiologías, epistemes y ontologías elaboradas colectiva históricamente por los pueblos, sino que hacen sus análisis, disección, desde los constructos del pensamiento occidental. De ahí el intento del doctor Alexander de ir forjando nuevas categorías desde la ciencia crítica decolonial, pero para no quedarnos en este todavía eurocentrismo de sus presupuestos teóricos, sino para movernos a esta altersofía. Yo entiendo la altersofía como una sabiduría otra, que Dussel llama filosofías del sur, ¿no? Un poquito jugando con esos términos, ¿no? Entonces, yo propongo en este texto una segunda descolonización del giro decolonial, o una segunda descolonización de la ciencia decolonial a partir de lo que Dussel dice en este libro, Filosofías del Sur, y lo voy a leer textualmente y ya termino rápidamente, ¿no? Dice, y bien, con el pretexto de que los mitos o relatos religiosos son irracionales y antifilosóficos, como se nos hizo creer en el campo filosófico, según la definición europea moderna, o europea norteamericana, o USA-americana, como lo dice el doctor Alexander, de la filosofía, pero también de las ciencias sociales y también de las ciencias de la educación. Cuando me refiero a filosofía, me refiero también automático a las ciencias sociales y automático también a las ciencias de la educación, incluyendo sus metodologías, incluyendo todo lo demás, ¿no? Y la modernidad negó toda validez a los relatos filosóficos, educativos, también antropológicos, todo lo que se refiere a las ciencias, ¿no? Que contenían mitos, según ellos, desde las culturas del sur, que incluyen, según Dussel, China, India,
con culturas milenarias y de filosofías aristotélicas, iránicas, científicas y empíricas de los árabes. Dice, para poder, dicen, reconstruir las filosofías del sur, o dicho de otra forma, para poder reconstruir o fomentar las altersofías del sur, o este hacer de colonial inspirado en los espíritus, o en las cosmovisiones, o en los núcleos duros de los pueblos amerindios, dice Dussel, el movimiento, dice, es necesario un movimiento inverso, dice, al pretendido secularismo moderno europeo, que fue la negación de las culturas ancestrales del sur. Se refiere al guaraní, al mochica, al maya, al náhuatl, etc. Dice, y lo que procura es recuperar la validez y el sentido de las tradiciones, aún míticas, a las que, dice Dussel, debe ejercérseles una hermenéutica filosófica adecuada. El método de interpretación que él denomina hermenéutica es filosófico. El texto o relato puede ser mítico, es decir, un códice, un mural, una lápida, puede ser mítico, poético o no filosófico. Dice, pero el resultado de la interpretación es hermenéuticamente una obra filosófica. Después leo otra partecita y ya casi termino. Dice, entonces es necesario recuperar, dice Len, el material narrativo simbólico de nuestras culturas ancestrales del sur, sea filosófico o no, mítico o religioso, para, sobre ella, efectuar un trabajo filosófico reconstructivo de nuestras tradiciones. Dejo hasta ahí la cita larga que hizo de Dussel para enmarcar lo que estoy haciendo, que es todavía inicial. Yo después de hacer ese recorrido de la filosofía europea, Foucault, Derrida, Husserl, después de irme a la filosofía latinoamericana con Dussel, Quinquelán, todos los demás, después entro a los mesoamericanos, después entro a mi cultura zapoteca, ahora lo que estoy haciendo ahorita es reconstruir la filosofía zapoteca de mi cultura en un esquema de larga duración, que mi cultura tiene más de 5,000 años de existencia, y estoy empleando recursos modernos, hermenéuticos, pragmáticos, lingüísticos, varios recursos modernos, para poder reconstruir la filosofía milenaria de mi cultura, que además, al reconstruirla, articulo la astronomía, el calendario, la matemática, la religión, la filosofía, la educación, la medicina, la religión, la cosmovisión y la política de mi cultura. Reconstruyo mi lugar de enunciación anclándome en el espíritu cosmogónico, filosófico de mi cultura, para desde ese lugar, empleando el término de Alexander, alterfilosófico, ahora sí, alterfilosófico, empezar a hablar de procesos de educación. Es decir, primero reconstruyo mi cultura, veo cómo piensa mi cultura, la educación, vista desde una óptica decolonial. Es decir, empleo una hermenéutica decolonial para reconstruir la educación milenaria de mi cultura, que tiene más de 5,000 años de educación, y desde ahí empezar a descolonizar las metodologías, la didáctica, el currículum, la planeación, incluso la propia metodología de investigación. Yo no he llegado a eso que ha llegado el doctor Alexander, porque llegué un poquito tarde a este proceso, pues era eurocéntrico, pulcatiano, blanqueado epistémicamente, etcétera, etcétera. Me perdí por 10 años en esta revisión de la literatura occidental y me convertí en un total ignorante de mi cultura. Entonces ahora, un ejercicio decolonial, en una huella decolonial, como le llama Alexander, me busqué a la reconstrucción de mi propia cultura, a entenderlo sistemáticamente, profundamente, su matemática, su astronomía, su medicina, su agricultura, su educación y su filosofía desde una perspectiva milenaria, y desde ahí ya empezar a generar procesos de descolonización. Pero yo no me he metido todavía a eso, apenas me metí en este proceso de anclar mi lugar de enunciación para desde ahí empezar a plantear procesos descoloniales en el ámbito educativo y en cualquier ciencia. Hasta ahí me quedé, todavía es un poco prematuro lo que estoy haciendo, pero es lo que puedo compartirles a ustedes, lo que estamos haciendo un poco aquí en el doctorado, al menos de mi parte, aquí en el doctorado que tiene el Instituto de Ciencias de la Educación de la UAPCO, que es lo que estamos haciendo un poco nosotros, ¿no? Como para
compartirles más o menos lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo, que es como retomar mi propia identidad, mi propia cultura milenaria, desde una óptica decolonial, y desde ahí empezar a generar procesos de descolonización. Por eso planteo un segundo giro descolonial, porque porque la propia ciencia crítica decolonial no está pensando desde presupuestos filosóficos de los pueblos originarios, sigue pensando eurocéntricamente desde el lado oscuro de la modernidad, como lo dice Viñolo. Ahora yo no queriendo reproducir eso que Alexander dice, que es la propia cara oculta de la modernidad, estoy recuperando el sistema de categorías del pensamiento filosófico y educativo de mi propia cultura, para desde ahí empezar a generar procesos de descolonización en los niveles metodológicos, teóricos, curriculares, etcétera, etcétera. Pero primero me anclo en una investigación decolonial sobre lo que es mi propia cultura, pero no para encerrarme en mi cultura como si hubiese sido la única, sino para empezar, para anclarme de ahí, desde ahí, y desde ahí generar el diálogo intereducativo sur-sur global, es decir, comprendo el sistema milenario educativo de mi cultura y de ahí me acerco con la cultura maya, quechua, aymara, etcétera, etcétera, y por qué no también con Egipto, con la India, con la Grecia, para que mi perspectiva sea un diálogo educativo mundial o un diálogo intereducativo mundial, que como lo dijo hace rato Alexander, de corte postcapitalista, antipatriarcal, transmoderno, postoccidental, y si me permiten el término de Oviedo, transcolonial. Las ciencias decoloniales, yo atisbo un segundo giro, que son las ciencias transdecoloniales, que ya no van a pensar desde el lado oscuro de la modernidad, sino que tendrán que pensar procesos metodológicos, procesos de investigación, desde los sistemas de pensamiento de las culturas originarias. Ya no pensadas en términos fenomenológicos, sino en términos de sistemas de pensamiento. Hasta ahí dejo mi intervención. Todavía estamos en pañales, apenas estamos iniciando este proceso, pero es lo que estamos haciendo ahorita humildemente, ahorita en el doctorado aquí en el Instituto de Ciencias de la Educación de la UAPO. Estamos todavía en cuestiones preliminares, pero nada más les adelanto un poquito eso que estamos haciendo un poco acá, y que va también muy de la mano con los procesos que está también generando Alexander allá con ustedes en Colombia. Pues bueno, sería todo, y pues los que gusten hacer preguntas, pueden escribirlo acá en el chat que tenemos en Zoom, o pueden levantar la mano haciendo la formulación de la pregunta. Circunscribo un poco la charla de Alexander, nos muestra todas estas capas, ¿no? Bueno, no nos explicó todas, pero sí las dibuja, ¿no? Las ciencias empírico-analíticas, las fenomenológicas hermenéuticas, las ciencias críticas eurocéntricas, que incluye teoría crítica alemana, primera, segunda, tercera generación, postestructuralismo francés, Foucault, Derrida, incluye las ciencias decoloniales críticas, Ninolo, Dussel, los demás, y abre un intersticio, abre una bisagra que puede conectar la ciencia decolonial con la artesofía, y yo también hago una bisagra desde las propias filosofías originarias para repensar los procesos metodológicos, para repensar los procesos educativos desde una mirada que ya no sea desde el lado oculto de la modernidad, que es 1492, sino para pensar antes de 1492, y se refiere al espíritu milenario de nuestras culturas amerindias, si me permiten la expresión. Y las dos estudiantes presentan esbozos de este intento de aplicar esas metodologías decoloniales en tesis doctorales. Creo que es un trabajo que está bien hecho, está bien articulado. Esboza teóricamente el doctor Alexander los presupuestos, y hay dos ejemplos prácticos con tesis doctorales intentando llevar esto ya en la práctica. Abrimos la sesión de preguntas, abrimos la sesión de análisis, y bueno, ya ahora sí les cedo la palabra a ustedes, ¿no? Adelante, por favor. Pueden escribirlo igual ahí en el chat. Creo que ahí Mario Andrés Calvici dice, buenas noches, dice, ¿qué alcance tienen las ciencias decoloniales en la educación universitaria? Pues no sé, doctor Alexander, igual con su equipo
de trabajo tutorados, si están en condiciones de responder, pues sería la primera pregunta por ahora, ¿no? Pues es insuficiente en el contexto donde nosotros interactuamos en el Caribe colombiano, tanto en las universidades públicas como privadas, incluso pudiéramos decir que en las universidades de Colombia en general es insuficiente digamos, la inmersión, la interpelación de la teoría decolonial, del pensamiento crítico decolonial y del giro decolonial en general, porque sabemos que nuestras universidades son modernas coloniales, la academia es muy cerrada, muy hermética, muy autoritaria, egocéntrica, excluyente, patriarcal, y por ser moderna también colonial y responde a los intereses del paradigma clásico dominante y tradicional. Precisamente esta especie de doctorado de la profesora Ana Gabriela Malov y de Javid Mejía Porto, pues están encaminadas a decolonizar todas estas prácticas pedagógicas de los docentes, tanto en instituciones educativas oficiales como en la universidad, porque desde sus procesos de configuración de conocimiento, sin lugar a dudas, se interpela también a la universidad. Entonces, las ciencias decoloniales están muy lejos de interpelar y de intervenir en la educación universitaria. A partir de estas teorías, de estas reflexiones, es que queremos precisamente movilizar, estremecer a la academia que es moderna y que es colonial, estremecer a la educación universitaria. Pero aún es muy incipiente, ¿cierto? Lo que se ha logrado desde el punto de vista práctico. Sin embargo, a nivel teórico, a nivel conceptual, es mucho el avance que se ha logrado a partir del giro decolonial. Es muchísimo el avance que se ha logrado en este sentido. Es lo que puedo decir con relación a esa pregunta. Sí, gracias, Alexander. Creo que por ahí, a ver, bueno, Jessica dice, ¿cómo se podría plantear entonces la investigación desde la altersofía en términos ya donde categorías eurocéntricas metodológicas? ¿Las teorías decoloniales son horizontales? Bueno, creo que hay una pregunta, ¿no? La vuelvo a leer. ¿Cómo se podría plantear entonces la investigación desde la altersofía en términos ya, dice, ya no, donde categorías eurocéntricas metodológicas? Y además, una segunda pregunta, ¿las teorías decoloniales son horizontales? Pues sí, y podemos conectar con otra pregunta que hay en el chat. ¿Cómo desde el hacer decolonial podemos registrar las huellas decoloniales sin caer en las prácticas coloniales como la entrevista, la encuesta? Precisamente el hacer decolonial lo que propone es, lo que sugiere es que, y es lo que está haciendo la profesora Ana Gabriela y Javid, que a partir del contemplar comunal, natural, espontáneo, a partir del conversar alternativo, espontáneo, natural, fresco, no lineal, no estructurado, y a partir del reflexionar configurativo, nosotros podamos construir, configurar conocimiento de manera colectiva para poder desobedecer a la metodología eurocéntrica y para poder desprendernos de la epistemología moderna colonial. Yo sé que hay muchas dudas al respecto, pero cuando nosotros asumimos la altersofía, cuando leemos la teoría altersófica que está publicada, cuando leemos las prácticas del hacer decolonial que están publicados en los libros y los artículos que les mencionamos, y la vamos configurando y la vamos asumiendo, pues nosotros mismos como doctorandos, como maestrantes, yo mismo como docente de la universidad que desarrollo procesos de configuración de conocimiento, nos vamos autodecolonizando, porque el primer paso para poder ser altersóficos y hacer decolonialidad es autodecolonizar. O sea, se requiere todo un proceso de desprendimiento mental, de desprendimiento práctico de nosotros mismos, de esas categorizaciones eurocéntricas, de esas epistemologías. Al igual que Juan Carlos expresaba, yo también, Alexander Ortiz Ocaña, como cubano colombiano,
soy un sujeto histórico que me formé en el paradigma hegemónico positivista empírico analítico. Mi tesis de doctorado la tengo escondida, no la muestro, porque es totalmente positivista empírica analítica. Y las primeras prácticas que yo desarrollé en Colombia, en los 20 años que llevo viviendo en Colombia, las primeras prácticas, digamos la primera década de vida en Colombia, fue una práctica totalmente positivista empírica analítica. Luego hermenéutica, luego fenomenológica, luego investigación, acción participativa, sociocrítica, pero también eurocéntrica. Y no digo que ya estoy decolonizado totalmente, sigo siendo occidentalista y eurocéntrico en muchas prácticas. O sea que poco a poco nosotros tenemos que ir desprendiéndonos de esa mirada. Soy un sujeto histórico colonial que intento autodecolonizarme decolonizando en ese proceso biopráctico cotidiano. Aquí podemos parafrasear a Pablo Freire cuando decía que para poder liberarnos, emanciparnos, tenemos que descubrir al opresor que tenemos dentro. Entonces yo también digo en uno de los libros, también decimos en los artículos, que para poder decolonizar tenemos que descubrir al colonizador que llevamos dentro. A nosotros nos encanta colonizar, al ser humano le encanta colonizar. Entonces tenemos que descubrirnos colonizadores epistémicos, investigativos y científicos para poder decolonizar, pero decolonizándonos simultáneamente. O sea que en el mismo proceso que vamos decolonizando, nos estamos decolonizando a nosotros mismos. No es que yo me decolonizo primero para después decolonizar. Entonces, si no hay otra pregunta, no sé si mi compañera Ana Gabriela, bueno, hay más preguntas en el chat, pero me gustaría que la profesora Ana Gabriela y Javid también hagan su reflexión breve sobre este aspecto, que creo que es importante, como ellos también han venido autodecolonizándose para poder decolonizar. Bien, con respecto a esta pregunta, podríamos complementar de la siguiente manera. Como decía el doctor Alexander, tenemos que empezar por decolonizarnos. Lo primero que nosotros realmente realizamos es ese conversar de manera, diríamos que horizontal, de tal forma que no es una entrevista como tal, sino es ese dialogar, ese conversar, de tal manera que nosotros lo hemos experimentado ahora que estamos aquí en esta pasantía en México. Hicimos, por ejemplo, desde que llegamos aquí a México, cuando veníamos del aeropuerto hacia el hotel, veníamos conversando los tres sobre el clima, cómo nos encontramos aquí, y de repente empezamos a hablar con el taxista y iniciamos con él una conversación de temas muy generales y terminamos hablando de la educación en México, y de una u otra forma nos fuimos interactuando con el taxista y empezamos a dialogar con él, de tal manera que él se fue involucrando en nuestra temática y empezamos a dialogar. No fueron preguntas programadas, y de esa manera empezamos a realizar como que ese conversar, trabajar con él de esa manera, ese conversar, ese contemplar, porque él también pudo interactuar con nosotros. Entonces empezamos a configurar toda esa conversación. No es, yo le pregunto, él me responde, y de esa manera también lo hacemos en nuestras instituciones educativas. Y así lo hemos venido realizando en cada una de las salidas que hemos estado haciendo aquí en México. De igual manera, a la hora que fuimos a almorzar, cuando hemos ido a la universidad, que estuvimos también en la cafetería, interactuamos con algunos estudiantes, o sea, no han sido programadas. Nos preguntaban también en la pregunta. Hola Chari, saludos. Nuestra querida Chari desde Venezuela. Sí, la entrevista, de una u otra manera entendemos que ahí hay una imposición. Llega el investigador, nosotros nos hemos también despojado de ese término, y no solo del término, sino del contenido. Nosotros somos mediadores, nos consideramos mediadores decoloniales, porque mediamos, porque soy mediado, porque me dejo mediar. En el conversar alternativo y en el contemplar comunal, incluso, Chari,
Los silencios tienen valor. Los gestos, la gestualidad, tienen valor. Lo que somos. Este carácter, que es un término egocéntrico, proxémico, de acercarnos al otro, de sentir al otro, incluso leer al otro, todos esos elementos los tomamos desde ese conversar alternativo y el contemplar comunal como elementos constitutivos del ser, ¿no? Que no es solamente ese ser cognitivo intelectual, sino que también lo entendemos como afectivo emocional, y que desde sus prácticas también habla, y que las mismas prácticas nos están mostrando desde el reflexionar que hacemos lo que son. Entonces, es todo ese sinnúmero de elementos que están allí en el contexto, que están en este interactuar de manera socioafectiva también, como proponemos, de entender al otro como un legítimo otro, y no moldarlo, por ejemplo, a las categorías y llevarlo a que analice sobre lo que yo quiero que él analice. Las categorías con unas preguntas cerradas, estructuradas, semiestructuradas, ¿no? No, es abierto, espontáneo, incluso a veces este conversar alternativo se da de manera espontánea y franca, aunque existe la otra perspectiva. Yo intencionalmente también puedo desarrollar conversar alternativo. Estamos hablando de la acción huella, no del contenido mismo de ese conversar. Bien, entonces para complementar también, ahí en la pregunta nos decían cómo podemos registrar las huellas de coloniales sin caer en las prácticas coloniales. ¿Cómo registramos esa información? Obviamente que después que nosotros tenemos toda esa información, sí tenemos que hacer una interpretación, pero no es una interpretación sesgada. Tenemos que darle valor a esas voces de los actores. Tenemos que mirar cada una de esa información que hemos obtenido, darle validez a esa información, tal cual como cada uno de esos actores la han manifestado. No podemos cambiar la información que ellos están dando. Si nosotros tenemos que escribir lo que ellos han manifestado, sin temor alguno a que han manifestado de una u otra forma, no puedo cambiar sus expresiones, no podemos cambiar sus voces, porque muchas veces cuando nosotros tenemos que transcribir sus palabras, a veces sesgamos la información porque creemos que no podemos utilizar ciertos términos en nuestras, por llamarlos de esa manera, en nuestros escritos, en nuestras tesis doctorales, tenemos que escribir, y es nuestra obligación escribir tal cual como ellos lo han manifestado, porque si no lo hacemos de esa manera, estamos cambiando la información, estamos cambiando las voces de los actores sociales, y es nuestro deber darle validez, darle la voz a esas personas. Entonces es importante que para tener una buena interpretación, para que ellos tengan esa voz, para que tengan validez, para que realmente se sientan representados, debemos dejarlo tal cual como ellos han manifestado. Entonces, en esa parte, ese registro, para decirlo de esa manera, debe ser realmente tal cual como ellos lo han expresado. Acá hay una pregunta dirigida para el doctor Alexander, que dice, doctor Alexander, ¿cómo transgredir la academia desde estas apuestas decoloniales? Bueno, es importante insubordinarnos, desobedecer y desprendernos epistemológicamente y epistémicamente. ¿Cómo transgredimos la academia? Pues aprovechando lo que Catherine Walsh define como las grietas decoloniales. Para poder transgredir algo, insubordinarse a algo, a cualquier proceso, evento, situación, para poder desprenderse, desengancharse de cualquier proceso, evento, acontecimiento o institución, para poder desobedecer, es preciso conocer a profundidad los distintos eventos, acontecimientos, normas, decretos, reglamentos, prácticas, en este caso de la academia. Como decía José Martí, viví en el monstruo y conozco sus entrañas cuando se refería a Estados Unidos. Yo soy docente de una academia en la Universidad en Santa Marta, la Universidad del Magdalena, una institución pública del Estado, que es moderna, que es colonial. Y estoy
subordinado a determinadas prácticas, normas de la academia, pero también hay grietas decoloniales. Cuando yo estudio la academia a profundidad y conozco bien la academia, pues puedo aprovechar esas grietas decoloniales que me brinda las mismas prácticas de la academia para decolonizar desde dentro, desde abajo y por la izquierda, por los bordes, por las fronteras, sin necesidad de revelarme totalmente, porque decía ahorita que somos sujetos históricos y dependemos de la propia academia, pero a veces nosotros, teniendo la posibilidad de desprendernos, de desengancharnos, de desobedecer, no lo hacemos, y lo que hacemos es que nos autocolonizamos. Practicamos lo que denominamos, lo que yo mencionaba como la autocolonialidad. Entonces, tenemos que desobedecer, desprendernos y desengancharnos desde la autodecolonialidad y aprovechando esas grietas decoloniales. ¿Qué son las grietas decoloniales? Son esos intersticios, esas falencias, esas fisuras, esos fragmentos de posibilidades de minar, de insurgir, como dice Catherine Walls. Les voy a colocar un ejemplo de nuestra propia universidad. En nuestra universidad hay una editorial. Esa editorial publica libros. En las normas de la universidad para publicar libros aparece que no es la universidad, no es la institución, o sea, no es el director de la editorial, no es el rector, no es el decano, no son los vicerrectores quienes autorizan y aprueban qué libro se publica o no, sino que los manuscritos que elaboramos los autores, los académicos, los profesores, se envían a 2 pares evaluadores del Ministerio de Ciencia de Colombia. Ni yo conozco como autor del libro a esos evaluadores, ni los evaluadores me conocen a mí. Entonces, esos 2 evaluadores leen el manuscrito y lo califican de 0 a 100 puntos. Y esa calificación se promedia. Entonces, si ese promedio arroja una calificación de más de 70 puntos, pues el libro se publica. Casualmente, el libro que yo le mostraba al inicio de Colonialidad de la Educación fue evaluado por 2 evaluadores. Un evaluador le asignó 90 puntos, otro evaluador le asignó 50 puntos. Quiere decir que a un evaluador le gustó el libro, a otro evaluador no le gustó, pero el promedio da 70. Y la universidad lo publica, aunque en ese libro nosotros los autores cuestionamos y criticamos el sistema universitario y educativo de Colombia, y cuestionamos y criticamos el sistema educativo de nuestra propia universidad. Eso es una grieta decolonial. Aprovechamos esa grieta decolonial y sembramos ahí una semilla que luego se convierte en flor, en árbol, en vida. Entonces, no es fácil. Yo no digo que sea fácil, pero el académico, el intelectual comprometido, responsable, debe conocer bien el proceso en el cual interactúa, profundizarlo, ampliarlo, complejizarlo para poder comprenderlo bien, y a partir de ahí poder decolonizar y minar desde dentro, aprovechando esas grietas decoloniales. Creo que en el chat hay más preguntas. Vamos a pedirle a nuestro moderador Juan Carlos Sánchez que nos ayude a plantear esos interrogantes para poder seguir este conversar alternativo que estamos desplegando con nuestros colegas iberoamericanos de manera natural y espontánea. Adelante, Juan Carlos. Sí, gracias, Alexander. Pues si te parece, le damos la palabra a Wilmer López, que levantó la mano, y de ahí procedemos a leer algunas de las preguntas que están por acá. No sé si Wilmer López, ¿estás en condiciones ahorita de preguntar? Sí, muy buenas noches, cordial saludo. ¿Me escuchan? Sí, claro que sí. Adelante, por favor. Bueno, primero que todo agradecer esta conversación, sobre todo porque soy estudiante de doctorado y mi propuesta de tesis doctoral va muy ligada a las pedagogías decoloniales y todo el hacer decolonial del cual habla el doctor Alexander Ortiz. Más que pregunta, es como realizar un concepto acerca de que nos guíe frente a este proceso de metodología decolonial que realmente nos enmarca en un eurocentrismo como escondido frente a las instituciones que nos avalan los proyectos o que nos avalan
las propuestas de tesis doctoral, ¿no? El doctor se refería a que es un camino muy complejo, es un camino muy difícil, ya que como estudiantes de doctorado y como caminantes de este giro epistémico decolonial, pues nos enmarca este mundo eurocéntrico que realmente, como lo decía el doctor, es muy difícil por ahora de darle viraje, ¿no? A este proceso, ¿no? Concretamente, si uno está haciendo un trabajo de tesis doctoral, pongo mi ejemplo, pedagogías decoloniales en la enseñanza musical en mi ciudad, soy de la Universidad de Nariño, en la ciudad de San Juan de Pasto, cómo lograr tener una buena defensa si los jurados tienen pensamiento eurocéntrico y usan metodologías eurocéntricas para evaluar un trabajo de proyecto de grado doctoral que utiliza otras metodologías en cuanto a la recolección de datos, en cuanto a la información brindada por el trabajo de diversas recolección de información. ¿Cómo realizar una buena defensa frente a las metodologías propias que uno utiliza como investigador decolonial, ¿no? Y otra pregunta también, ¿cómo la pasantía que ellos están haciendo en este momento en la UNAM alimenta, ¿no? el trabajo o el proyecto de tesis doctoral, ya que próximamente todos los doctorandos o los estudiantes de doctorado van a hacer esa pasantía y cómo aprovecharla al máximo? Serían estas dos preguntas. Muchas gracias. Excelente pregunta, Wilmer. Excelente pregunta ambas. Voy a referirme a la primera muy brevemente y la segunda, los doctorandos Javid y Ana Gabriela van a hacer su reflexión también breve. Hay muchas aristas en esta pregunta que haces. Lo primero es que no debería suceder, estoy hablando del estado ideal, de que un evaluador evalúe una tesis de doctorado desde su epistemología. No debería suceder, porque hay un problema ético ahí. Es muy fácil destruir un planteamiento de un doctorando que usa formas emergentes de conocer, evaluándolo con una epistemología diferente. O sea, lo primero es que los evaluadores deberían sumergirse en el proceso que llevaron a cabo los doctorandos para evaluar desde la argumentación del doctorando y no desde lo que piensa el evaluador. Porque nosotros sabemos que los resultados de la evaluación de un proceso que está siendo evaluado, cualquiera que sea, en este caso la tesis de doctorado, no depende del evaluado, sino del evaluador. Porque la evaluación no es un proceso objetivo, no puede serlo, porque la hace un sujeto. La evaluación es un proceso eminentemente subjetivo, pero no debe ser arbitrario. Puede ser subjetivo, mas no subjetivista. Desde la ética, el evaluador, sabiendo que él evalúa subjetivamente y no de manera objetiva, porque la evaluación desde el punto de vista biogenético, neuropsicológico y sociocultural no puede ser objetiva desde nuestra configuración como seres humanos que somos sujetos. Nosotros observamos, contemplamos, evaluamos a partir de nuestras propias creencias, de nuestras propias percepciones. Entonces, un evaluador que es positivista, que es empírico analítico, si va a evaluar una tesis de doctorado decolonial, debería declararse impedido. Debería expresar desde el punto de vista ético, como yo no soy un actor decolonial, como yo me desempeño e interactúo en un paradigma positivista, empírico analítico o de tal característica, éticamente no estoy en condiciones de evaluar esta tesis. Eso es lo primero, pero a veces no sucede así. No sucede así. Porque es que poner un evaluador positivista, empírico analítico a evaluar una tesis decolonial, incluso viceversa, yo como evaluador decolonial
y me ha sucedido en mi praxis universitaria, que me den una tesis empírica, analítica y positivista y la voy a evaluar en clave de colonial, sería injusto. Éticamente, sería una práctica no ética, una práctica de la evaluación no ética. Me ha sucedido. A mí me han enviado en Colombia de otras universidades tesis positivistas, empíricas, analíticas, para que yo las evalúe. Entonces yo dialogo con ese comité académico de ese doctorado y le digo, mira, yo tengo una forma de conocer de colonial. Yo configuro conocimiento a partir del giro de colonial, con estas premisas. Esta tesis es positivista, empírica, analítica y cuantitativa. Si yo la evalúo en clave de colonial, pues la voy a destruir sin querer, porque no es una tesis de colonial. Ese es un aspecto clave de la ética en la evaluación de tesis de maestría y de doctorado, incluso de pregrado, que es incipiente en nuestra América. Es incipiente en nuestra América, porque no se desarrollan estos debates. Y precisamente en la categoría que menos publicaciones hay en lo que yo he estudiado, es en la evaluación de tesis de maestría y doctorado. Y muy pocas publicaciones sobre ese tema. Y en la ética de la evaluación de tesis de maestría y de doctorado. Ese es un aspecto importante en el cual debemos avanzar, que es incipiente. Otro aspecto, Wilmer, es que ustedes como doctorandos, como maestrantes y nosotros como tutores, como directores de tesis que los acompañamos, tenemos que configurar academia de colonial. Tenemos que configurar prácticas de coloniales en la evaluación desde el inicio de la formación del doctorando y de la doctoranda en el programa académico. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en la Universidad del Magdalena, en nuestro propio programa académico de doctorado, que es moderno y que es colonial. Nuestro propio programa académico es moderno colonial. Entonces, lo que hago yo con Ana Gabriela y con Javid es que desde el primer día de su formación como doctorando empezamos a decolonizar desde adentro al propio programa doctoral, lo cual implica un conversar alternativo, un reflexionar configurativo y un contemplar comunal con el propio grupo de doctorandos y doctorandas, porque nuestro doctorado no es decolonial. Tiene una línea de pensamiento crítico decolonial, una línea de formación y de investigación, pero tiene otras. Nuestro doctorado es pluriparadigmático, multimetódico. Y tenemos 20 doctorandos donde solamente 2, que son el profesor Javid y Ana Gabriela, están desarrollando tesis decoloniales. Tenemos 18, 20, 30 en otras cohortes que realizan tesis cualitativas de investigación-acción, sociocríticas, positivistas, cuantitativas, hermenéuticas, empírico-analíticas, y nosotros respetamos esas formas de conocer. Pero entonces también pedimos que nuestras formas de conocer sean reconocidas, respetadas y no invisibilizadas. Pero hay que construir academia de manera colectiva y de esa manera, así vamos decolonizando también. Y este propio evento que estamos haciendo aquí es un evento decolonizador. Es un evento que, este mismo evento, nos permite decolonizar, nos permite sensibilizar, porque la práctica de descolonización es una práctica de sensibilización, de concientización, de hacer llamados a todas las formas de conocer para unirnos y no aniquilarnos. Por eso es que yo decía, la altersofía no pretende ser un paradigma, no pretende ser una epistemología, sino una forma otra de conocer que dice, aquí estoy yo, dame una oportunidad de visibilizarme. Es una forma otra de conocer y de amar. No te voy a destruir como paradigma positivista empírico analítico, pero tampoco me destruyas. Vamos a coexistir pacíficamente. Y de esa manera, las doctorandas, los doctorandos de distintas cohortes y los profesores del doctorado, que no todos son decoloniales, tenemos de todas las facetas metodológicas y paradigmáticas, van también sensibilizándose, concientizándose. Esta es una argumentación que yo te doy porque la hemos reflexionado, pero la pregunta es trascendental. Trascendental, y la respuesta total no la vamos a tener aquí, Wilmer. Pero si tú me preguntas, finalmente, ¿qué deberíamos hacer? Lo que se debería hacer es que el programa académico del doctorado
sea sensible, sea consciente, sea honesto, sea ético, y en el proceso de formación de la doctoranda y del doctorando de colonial, lo cuide, lo ame, lo proteja y lo arrope. ¿Cómo se logra eso? Sensibilizándose, concientizándose, siendo ético, hasta llegar a un proceso de defensa doctoral donde irremediablemente no debería aparecer en esa defensa de tesis un jurado colonizador, cuantitativo, positivista, empírico, analítico, evaluando al doctorando, a la doctoranda de colonial. No debería suceder. Sé que a veces sucede, pero no debería suceder. Porque es como poner a dialogar al Papa Francisco con un gran ateo internacional, ferviente ateo, con el Papa Francisco, para que lleguen a un acuerdo, que el Papa Francisco evalúe al ateo, que el ateo evalúe al gran representante del cristianismo en el planeta Tierra. O sea, son dos miradas, dos cosmovisiones opuestas totalmente diferentes. Uno cree fervientemente en Dios, el otro no. Entonces mira que hay muchas aristas para conversar sobre este interrogante tan potente de Wilmer. Entonces te doy mi mirada muy humilde, diciéndote que mi respuesta también es insuficiente y que hay que seguir dialogando y conversando alternativamente sobre este tema para ir logrando sensibilidad en las academias y concientización en los académicos para impedir que se produzca el temor que tiene Wilmer, que es que el jurado sea colonizador, empírico, analítico, positivista, cuantitativo y le destruya su tesis doctoral, que es decolonial. O sea, estamos lejos de lograr una respuesta total a esta contradicción, a esta paradoja que se da en la praxis, pero se pueden ir haciendo cosas para lograrlo. Entonces, con esto le doy paso a mis dos colegas para que reflexionen sobre cómo la pasantía académica internacional en la UNAM ha ido contribuyendo en los pocos días que llevamos, apenas 5 días, ha ido contribuyendo a su formación como doctores en educación. Ana Gabriela y Janine. También, Wilmer, muchísimas gracias por la pregunta bien interesante y que motiva un reflexionar configurativo para hablarlo, ¿no? Desde la altersofía. Pero yo en ese reflexionar, Wilmer, también te propongo un reflexionar que hagas frente a lo que te expreso. ¿Qué tal un mediador decolonial, como nos declaramos, recibiendo un proceso de formación en el doctorado en Ciencias de la Educación, cuando mi perspectiva es decolonial? Entonces, imagínate a todos cuando nosotros presentamos nuestras propuestas, nuestros objetivos. Ellos nos piden objetivos, metodologías. No, yo estoy realizando un camino. Imagínate, Wilmer, lo duro que ha sido. Pero la altersofía tiene algo bien interesante y yo creo que aquí responderíamos otro interrogante, es que no es más que la del reconocimiento y nosotros lo consideramos desde lo decolonial y no descolonización, porque la decolonialidad no niega ni anula al otro, sino que sabe que la otredad está ahí, pero que también nosotros tenemos esa posibilidad como otro al legítimo reconocimiento, al legítimo existir, al legítimo pensar. El otro interrogante bien interesante, Wilmer, profundamente ha impactado el camino que recorremos. Y más aún aquí, cuando estamos en el territorio de nuestros hermanos mexicanos, con los que compartimos esas raíces ancestrales, nuestros indígenas, la ancestralidad, toda ella que se desarrolló en este territorio,
Lo mismo en nuestro territorio, los chinilas. 7.000 años de existencia. Pero se nos dice que en 1942 se descubrió América. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿descubrimiento? 1492, perdón, ¿descubrimiento? Cuando llegamos a la Ciudad de México, lo primero que nos encontramos en los conversares alternativos que hacemos en todo momento, en el aeropuerto, en el avión, cuando vamos en un bus, cuando estamos en la calle. Fíjese, cuando estábamos en el taxi, que ya nuestra compañera Ana Gabriela les contó esa experiencia, cómo a partir de ese conversar alternativo nos fue configurando en la mente, estoy hablando de un operador de transporte, todo ese sentipensar del pueblo mexicano. Y el mediador de colonial, como somos nosotros, reflexionamos configurativamente desde lo que nos expresa. Oh, sorpresa, mi querido Juan Carlos, aquí en su territorio, Wilmer, lo que escuchamos en el taxista. Después, cuando tuvimos un conversar alternativo con estudiantes de publicidad en la Universidad Nacional Autónoma de México, idéntico, pero con unas aportaciones lingüísticas más sofisticadas, pero estaba expresándonos ese sentipensar del conductor versus el de los estudiantes de publicidad. Llegaban a las mismas conclusiones y al final, cuando llegábamos a hacer nuestro reflexionar configurativo, aquí junto con nuestro tutor, el doctor Alexander Ortiz y Ana Gabriela Maloff, miren cómo fuimos configurando muchos elementos que nos ayudan. Mi tesis, por llamarlo así, el camino que recorro, desde las aportaciones que la ancestralidad anclada en este territorio me devela, que yo trato de desarraigar, pero que me devela y me ilumina ese reflexionar. Juan Carlos, muchísimas gracias y a Wilmer por el interrogante. Un permiso. Bueno, para complementar un poco más con mi compañero Javid, ¿qué nos ha aportado estos días de pasantía acá en México? Obviamente el interactuar en el contexto. Vemos cómo no ha sido necesario para hacer este reflexionar configurativo tener unas preguntas de antemano, ha sido algo espontáneo. Ese contemplar, ese conversar con cada una de las personas con las cuales nos hemos ido encontrando a lo largo de nuestro trasegar aquí en la Ciudad de México, en la universidad, cuando fuimos también a la Ciudadela de las Artesanías, el interactuar con cada uno de los actores sociales. Cada uno de ellos nos han ido aportando a cada uno de los aspectos que hemos querido ir indagando sin tener preguntas preestablecidas, simplemente ha sido ese conversar de manera espontánea. Entonces, cada una de esas personas, de esos actores sociales, nos han ido llenando esos vacíos que de pronto teníamos, pero que han ido aportando de manera muy puntual algunos aspectos que queríamos también tener en cuenta con relación a esos aspectos relevantes con respecto a esas culturas. En el caso mío, indagué bastante sobre el inglés por su cercanía con Estados Unidos con relación a esa cultura en cuanto a ese aprendizaje, qué tan importante y qué tan relevante es el inglés aquí en México, por ejemplo, y me llevé algunas sorpresas porque ellos decían pues que no lo consideraban tan importante, que no se trabajaba mucho el inglés a nivel de la secundaria, que el que desea aprender inglés lo hace por necesidad, por su trabajo, y lo hacen de manera muy independiente, más no porque sea como algo muy preestablecido en las instituciones, se trabajaba muy normal, pero lo hacen por una necesidad de trabajo. Pero sí ha sido muy importante para nosotros el aspecto relacionado con la pasantía en cuanto a tener ese contacto con el contexto. Me voy a referir a una pregunta que formulaba Yolanda con respecto a
creo que era, dice acá, desde ese conversar colectivo en su proyecto, ¿qué han discutido en ese hacer de colonial en la enseñanza del inglés? Bien, el inglés, como todos sabemos, es una lengua hegemónica y ha sido una pregunta que me han hecho varias personas relacionada cómo trabajar, cómo decolonizar la práctica pedagógica en la enseñanza del inglés, teniendo en cuenta que el inglés es una lengua hegemónica y como lengua tradicional, pues obviamente no es tan fácil enfrentarse pues a querer uno como que decir voy a decolonizar esos procesos de enseñanza en inglés. Hemos venido hablando un poco sobre cómo lograr que nuestras enseñanzas, que nuestras metodologías especialmente, que hemos venido trabajando normalmente la enseñanza del inglés a través de esas metodologías tan tradicionales, aun cuando hemos progresivamente vamos trabajando o hemos venido emigrando hacia la enseñanza del inglés, hacia métodos comunicativos, todavía seguimos anclados hacia esa metodología tradicional, hacia esos enfoques todavía como muy arraigados en la parte de gramática, hacia la parte del vocabulario. Sin embargo, en nuestra institución, me refiero a la institución educativa donde laboro, nosotros trabajamos desde la parte comunicativa, pero cuando hablamos de decolonizar esos procesos, no es simplemente trabajar la parte comunicativa del inglés, no solamente en cuanto a las metodologías y a las estrategias que manejamos los profesores de inglés, sino también a decolonizar la práctica pedagógica, a ese reflexionar que tenemos que hacer los docentes de inglés, sino también en mirar, tener en cuenta la experiencia, tener en cuenta al estudiante en ese proceso, que no solamente sea lo que el docente está sintiendo, sino tener en cuenta al estudiante como parte de ese proceso, tener en cuenta también los materiales que estamos utilizando. Hay que decolonizar también el material, hay que decolonizar el texto de inglés, porque muchas veces nosotros seguimos ligados a los materiales que establece el Ministerio de Educación Nacional. Seguimos anclados a los lineamientos curriculares y los lineamientos curriculares están ligados a los estándares básicos de aprendizaje, están ligados a los derechos básicos de aprendizaje. Y esos derechos básicos de aprendizaje y los estándares están conectados al marco común europeo. Y nosotros sabemos, todos los docentes de inglés, que los estándares básicos de aprendizaje, los derechos básicos de aprendizaje corresponden al marco común europeo. Y el marco común europeo obviamente pertenece a un contexto totalmente diferente al de nosotros. Entonces sería bueno que como docentes de inglés, como lo hemos venido diciendo en nuestra institución, necesitamos también tener nuestro propio análisis del contexto. Obviamente que eso no es algo que se hace en un tiempo tan corto, es algo que requiere es algo a mayor plazo, pero no quiere decir que no lo podamos hacer. Para hacer un análisis de estos procesos es necesario que en las instituciones educativas empecemos también a trabajar en la revisión de los planes de estudio, de lo que tiene que ver con toda la programación de las mallas curriculares, que empecemos a revisar lo que realmente requieren nuestros estudiantes en esos aprendizajes específicos. Vemos que nuestras programaciones, por ejemplo, de inglés son demasiado amplias. ¿Será que realmente el estudiante requiere de toda esa información? ¿Será que realmente el estudiante, con todo eso que nosotros le damos, es suficiente? ¿O será que el estudiante realmente es calidad? Cuando hablamos de calidad, esos aprendizajes que el estudiante está recibiendo, ¿con eso es suficiente para enfrentarse o es lo que él necesita para afrontar en un momento dado una situación específica en su diario vivir? Entonces es bueno que cuando hablamos de decolonizar esos procesos, porque muchas veces estamos ligando toda la información que se maneja en las instituciones educativas, están soportadas en esos lineamientos curriculares, lo que nosotros recibimos desde el Ministerio de Educación, sin tener en cuenta realmente las condiciones de nuestros estudiantes, sin tener en cuenta los contextos, sin tener en cuenta
lo específico de nuestras instituciones. De hecho, muchas veces el contexto de una institución, por ejemplo, en el Cesar o específicamente en Valledupar, cada institución de manera muy particular es diferente a otra institución y muchas veces estandarizamos o creemos que las instituciones son totalmente iguales y tratamos de homogeneizar esa información. Entonces, las prácticas pedagógicas tenemos que también tratar de que sean decolonizar esas prácticas pedagógicas, decolonizar también inclusive decolonizar el currículo, decolonizar también hasta el mismo texto de inglés, decolonizar las estrategias pedagógicas, las mismas metodologías que empleamos en las aulas de clase. Sí. Bien, colega Juan Carlos, creo que si no hay otras preguntas, tenemos... Ah, bueno, bien, bien, porque tenemos otra actividad a las 7:30, entonces, pero si hay alguna pregunta podemos... Quizás para cerrar, nada más leo algunas palabras claves que están acá. Por ejemplo, dice, falta mencionar las metodologías feministas. Y otro por acá que dice, que me pareció muy importante, la palabra decolonial en sí, pregunta, ¿no mantiene la tensión con su alteridad la colonialidad? Una pregunta que ya se ha planteado un poquito Minolo también, ¿no? Y por ahí Claudia Paternina pregunta, ¿cómo desde la altesofía se pueden proyectar procesos de aprendizaje desde la infancia, ¿no? Y creo que Vladimir pregunta, ¿qué sugerencias plantean ustedes desde una mirada altersófica para la construcción de nuevos conceptos sin incurrir en lo colonial? Bueno, son varias preguntas por ahí. Si te parece, le damos la palabra a Yolanda, breve, un minuto a lo mejor, y para ir cerrando ya a las 7:30, ¿no? Y no quitarle más el tiempo. Adelante, por favor, Yolanda. Gracias, espero que me puedan ver. Muy buenas noches para todos. Muy contenta de poderlos escuchar hoy en este conversar, en conocer las preocupaciones que emergen para todos quienes estamos haciendo nuestros estudios doctorales y hemos decidido caminar un horizonte decolonial en nuestros estudios. Gracias, profesor Alexander, lo he leído. Gracias, Ana Gabriela. Yo también soy maestra de inglés y estoy haciendo mi tesis doctoral, por eso te preguntaba. Entiendo perfectamente las preguntas que ha tenido Wilmer, porque pues creo que hemos pasado por ese proceso muchas veces y hemos tenido que también reafirmar nuestra posicionalidad, ¿no? Simplemente quería invitarlos, o si se puede, no sé, como que pudiéramos seguir conversando, sobre todo quienes estamos en este camino decolonial para escucharnos, ¿no? Cada uno tiene un proyecto desde su interés, desde esas preocupaciones que emergen por nuestras prácticas cotidianas, en nuestras aulas, en nuestros contextos, pero nos ayudaría mucho poder escucharnos. Entonces, no sé si pudiéramos pensar, yo sé que todos tenemos agendas muy complicadas a veces, pero por ejemplo, hoy me llevo muchos aprendizajes de los profesores, de mis compañeros doctorandos y del profesor Alexander, porque es necesario tener como ese apoyo, ¿no? Ese apoyo cuando estamos caminando a veces caminos que pues obviamente no son para nada firmes, sino que estamos en unas apuestas. Entonces, pues era eso y muchísimas gracias. Pues sí, vamos a continuar con el intercambio. En el chat, cada uno de nosotros va a escribir inicialmente el número del celular para que podamos seguir intercambiando el celular. Creo que eso es importante, que nos unamos todos los pensadores decoloniales. Con relación a la pregunta relacionada con la primera infancia, en la infancia creo que es donde más podemos aplicar la artesofía, porque el maestro tiene en cuenta el conocimiento del niño a través del contemplar comunal, el reflexionar configurativo y el conversar alternativo. Nadie es más creativo, más innovador, más disruptivo
que un niño. Entonces, el maestro en su interacción cotidiana con los niños es un pensador antroposófico. El maestro es una persona que intercambia antroposóficamente con los niños, de manera que en la primera infancia es donde más percibimos estos avances. La configuración de conceptos decoloniales, como decía Vladimir, cómo configurarlos sin sumergirnos en la colonialidad. Precisamente la altersofía es un mecanismo importante de configuración de conceptos no coloniales, de conceptos decoloniales. Se trata de tener en cuenta al otro. Es que la altersofía, el hacer decolonial con sus 3 acciones huellas, reflexionar configurativo, pensar alternativo y conversar y contemplar como una... A partir de un conversar alternativo, la clave está en amar al otro, acoger al otro, entusiasmar, inspirar, darle la palabra al otro. El conversar alternativo implica escuchar. Si nosotros conversamos alternativamente a partir de la escucha, los conceptos decoloniales van a emergen, son urgentes y emergen a partir del conversar alternativo. Entonces no hay temor, no hay temor. Tu micrófono, Alexander. Se apagó tu micrófono. Sí, es que fui a oprimir una tecla para escribir mi número de celular en el chat y involuntariamente oprimí el micrófono. Les estoy dejando también en el chat mi número de celular para Colombia es 57 más 57 311 694 1732. Escribir también el del profesor Javier para el intercambio. Vamos a tomar el de Estefanía, el de Wilmer del chat también para intercambiar con ellos. Y bueno, eso es lo que puedo decir en las 2 preguntas que estaban en el chat. Tenemos otra actividad a las 7:30. Vamos a dejar en el chat también el número de celular del profe Javier para poder intercambiar. Entonces, bueno, finalizamos nuestra intervención. Le damos la palabra a Juan Carlos para el cierre del evento. Sí, gracias, Alexander. Sí me permite, bueno, voy a intentar compartir pantalla de un, bueno, creo que sí aparece. Y dar lectura a la constancia que hemos hecho para ustedes, bueno, para los 3. Todavía va a pasar a firma, pero pues ya está el preliminar. Me permito leer. Dice así: el doctorado en Educación, Arte y Cultura del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Otorga la presente constancia al doctor Alexander Ortiz Ocaña, también a Ana Gabriela y a Javid de Jesús, por haber impartido la conferencia Conversar Alternativo, Hacer Decolonial y Altersofía, aplicaciones en la tesis doctorales sobre educación, con una duración de 3 horas a estudiantes del doctorado de Educación, Arte y Cultura del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, programa que forma parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Bueno, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 23 de junio de 2022, y firma por la coordinadora, bueno, María Leticia Briceño Más. Una vez que pase a firmas, pues ya se los hacemos llegar al correo electrónico de Alexander también. Pues no sé, sin más pues preámbulos, pues ya damos por finalizado, si así lo consideras, Alexander, y pues no sé si quieres dar algunas últimas palabras de cierre, pues tienes la palabra también, ¿no? No, agradecer a todos los maestros, maestras, colegas, sean decoloniales o no, que se conectaron en esta maravillosa tarde de México para compartir con nosotros este importante espacio. Entonces, a nombre de Ana Gabriela, del profesor Javid Mejía y en el mío propio, nos sentimos muy honrados con su
presencia hoy aquí, y queremos desde nuestros corazones, desde nuestros 3 corazones, agradecerles esa deferencia que tuvieron con nosotros de poder acompañarnos en este conversar alternativo. Muchas felicitaciones, abrazos de coloniales, abrazos nuestroamericanos. Feliz tarde, feliz semana. Chao. Y gracias, hasta luego. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Sí, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Juan Carlos. Muy interesante. Aprendí mucho. Sí, gracias. Mil gracias, saludos. Excelente, doctor Alexander, Javid y Ana, desde Colombia. Bendiciones. Gracias, Vladimir, hasta luego. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. A ti, Alexander, te mando a tu correo las constancias para los 3, ¿no? Excelente, excelente, agradecido. Hasta pronto. Saludos, Javid de Jesús y Ana Gabriela. Gracias por todo, un fuerte abrazo. Hasta luego, Guadarrama. Gracias, Juan Carlos. Voy a estar interactuando con usted. Igualmente, ahí dejé, bueno, ya Alexander tiene mi número. En cuanto hagan el grupo, pues nos anexamos y continuamos con el diálogo, ¿no? Un abrazo, Juan Carlos, y a todos. Gracias, igualmente, hasta luego, cuídense mucho.